si ellos creen que hay un infierno. Porque pareciera hoy en día que la mayoría de personalidades en el mundo solamente creen que hay un cielo, pero desconocen de que existe un lugar llamado Seol, Hades o infierno, como usted lo entienda. Y quiero hablar del infierno en esta noche. Quiero hablar de una experiencia, una revelación de parte de Dios para con un servidor. El 15 de enero del año 2012, Dios permitió esta experiencia en mi vida con un propósito. Porque lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Dios nunca hace nada solamente por hacerlo o con motivo de exhibición. Dios lo hace con un propósito claro, contundente. Y amados hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, yo sé que miles de personas en el mundo se autoproclaman ateas y no creen en la existencia del infierno. El infierno es tan real, tan veraz, aleluya, que no le interesa si usted cree en él o no cree. Hoy en día hay millones y millones de personas que están en el infierno. En el infierno hay ateos, hay religiosos y de todas las eras y edades. Hay en el infierno gente que murió negando la existencia de él. Hubo gente que murió no creyendo que existía un infierno más. Hoy está en la realidad cruda en ese lugar. Está llorando la desgracia de su condición, del haber omitido la ley de un Dios santo y verdadero. Hoy en día la gente no le gusta hablar del infierno. A la gente le da miedo escuchar del infierno. A la propia iglesia cristiana en el tiempo actual le da miedo hablar del infierno. Pero déjame decirle, amigo que me escucha, que el infierno es el lugar más próximo para las masas de gente, de miles de personas en el mundo, y aún para muchos pseudo cristianos. Es la realidad inminente que estamos viviendo en el siglo XXI. Y yo quiero hablarle de esta experiencia con el motivo de exaltar el nombre glorioso de Jesucristo. Yo no he venido aquí para enseñorearme de nadie, ni para exhibirme. No, he venido a exhibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Amados hermanos y amigos, no es la primera experiencia, tal vez muchos esperaban la experiencia que Dios permitió en un servidor. La primera experiencia es el trato que Dios tuvo con un servidor para que pudiera entender que hay un Dios verdadero. La experiencia con la muerte es la primera experiencia. Y esto de lo que yo voy a hablar en esta noche es una revelación acerca del infierno. Hay aún cristianos que tienen problemas con el asunto del infierno. Y hermanos, y vamos a ir para allá, vamos a tratar de ser claro en este asunto, para que usted entienda de qué se trata. El 15 de enero del año 2012, un servidor me encontraba ministrando en la ciudad de Minatitlán, de aquí de Veracruz, el estado de Veracruz. Y recuerdo que me tocó ministrar en una actividad de 3 días. Y el último día, como hoy, que amados hermanos, estamos culminando este evento en este lugar. Terminamos el evento y nos llevaron al lugar donde nos hospedaron, al hospedaje. Y recuerdo que en aquel entonces me acompañaba un hermano, compañero de milicia. Y nos fuimos a descansar después de haber cenado. Entramos a la habitación y empezamos a platicar, a dialogar de la maravilla del poder de Dios. Porque yo no sé ustedes, pero Dios a mí me sorprende constantemente. Yo
cada día, cada tiempo que pasa, voy viendo la gloria de Dios en una magnitud extraordinaria y va de aumento en aumento, aleluya, porque no todos los días son las mismas cosas. Y a mí me gusta convivir con los hermanos que tenemos esa, amados hermanos, relación. Y empezamos a platicar de lo que había acontecido en la actividad, de los milagros, de la libertad que Dios había hecho en almas que estaban atadas por espíritus inmundos y que Cristo las hizo libres. Y hermanos, mientras dialogábamos en la habitación, estábamos hospedados los dos en la misma habitación, cada quien en su recámara, obviamente, pero en la misma habitación. ¿Y cómo olvidar ese día? Nos recostamos, oramos para descansar y hermanos, y nos encomendamos en las manos del Señor. Y ya cada quien tomó y se acostó en su recámara, y mientras en el espacio que nos dormíamos empezamos a charlar un rato más. Y hermano, recuerdo que mi hermano se quedó dormido. Bueno, yo me di cuenta, no me dijo que se había dormido, sino que yo me di cuenta que se había dormido porque de pronto yo lo escucho que está roncando. Y yo dije, este hermano me dejó hablando solo, pero por ni modo se durmió. Y yo agarré, hermano, y recuerdo que la luz estaba encendida, y me levanté a apagar la luz para ya tomar descanso. Y me levanté y apagué la luz y me volví a acostar, y me acuesto yo en la recámara, y ahí estoy, porque yo a veces tardo para conciliar el sueño, y ahí estoy despierto, todavía no me daba sueño, y yo decía entre mí, Señor, dame sueño, porque ya es tarde y no me da sueño. Y ahí estoy, hermano y amigo que me escucha, cuando de pronto, literalmente, yo no estaba dormido, estaba despierto. Esa es una revelación. Yo quiero que usted entienda. La gente no sabe que es un sueño, que es una revelación. Confunde, mezcla las cosas. Las revelaciones son en el espíritu. Las revelaciones no son inconscientes, son conscientemente. Y cuando yo miro una luz poderosa que entró por el techo de la habitación, y me asombré como humanos, somos humanos. Me asombré porque se iluminó la habitación como si fuese el pleno día. Y aquella luz extraordinaria, pero a mí me impacta. Yo miro un personaje, hermano, en pura luz, la silueta de un personaje en pura luz. Ese personaje grande, alto, y se introdujo por el techo de la habitación y se para entre medio de las dos recámaras. Se para allí. No se distinguía con claridad quién era o qué era. Se miraba la silueta como de una persona humana, pero grande, alto, que llegaba casi al techo de la habitación, pero en pura luz. Una luz poderosa, una luz extraordinaria, desconocida humanamente hablando. Blanco, un blanco, hermano, difícil de describirlo. Un blanco, bendito sea el Señor para siempre, que te hace perder la visión. Un blanco que te impide visualizar con claridad, porque lastima, aleluya, de tan blanco que es o tan potente el color. Y aquel personaje está allí, y yo siento una sensación, hermano, una incertidumbre en mi vida. Y recuerdo que aquel personaje, al estar allí en medio de las dos habitaciones, yo estoy tenso. Y yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién es o qué es lo que está sucediendo aquí? Y estoy asombrado. Y yo estoy clamando a Dios. Digo, Señor, ayúdame, cúbreme con tu sangre. Empecé a recitar el Salmo 23, el Salmo 91. Y empecé a encomendarme las manos de Dios como cristiano. Y recuerdo, hermano, que aquel personaje se acercó a la recámara de mi hermano, donde estaba mi hermano durmiendo. Y él empezó, hermano, y se inclinó como si lo estuviese observando detenidamente. Cuando
esto sucede, me pasa por el pensamiento a mí. Yo pensé que Dios se iba a llevar al hermano. Y yo dije, Señor, ¿acaso pensarás llevarte al hermano de la tierra? Digo, Dios mío, no lo vayas a hacer, porque ¿qué cuenta le voy a dar a su familia? Y yo estoy ahí en aquella tensión de nerviosismo, y hermano, impactado mirando a aquel personaje. Pero yo recuerdo, hermano, yo estaba consciente, y yo sé, hermano, y yo tenía miedo que ese personaje me mirara, porque mi ignorancia, yo creía que él no se daba cuenta que yo estaba despierto, y yo cerraba los ojos y los abría. Cuando él estaba mirando al hermano, yo los abría, y cuando él hacía un movimiento, yo cerraba mis ojos para que él creyera que yo estaba dormido. Y supuestamente en mi forma de pensar, que no me descubriera que yo lo estaba mirando, porque yo decía, si me descubre, quién sabe qué va a pasar. Y yo lo estoy observando, hermano, y ahí estoy, y él hace movimiento, yo cierro los ojos y me hago el dormido, como el zorro. No sé cuánto conocen el zorro. Es un animal de campo. Ese animal se hace el muerto. Ese no se hace el dormido, se hace el muerto. Y yo me hacía, hermano, que estaba dormido, pero de pronto aquel personaje, yo no miré cuando se dio la vuelta. De pronto ya lo tenía yo al pie de mí, mirándome fijamente, y ya no me dio tiempo a cerrar los ojos. Y como decimos nosotros los jarochos, me agarró con las manos en la masa, y ya no pude fingir que yo estaba despierto. Hermanos, en aquel momento ese personaje no me habló. Yo he oído mucha experiencia de miles de ministerios en el mundo. He oído gente que Dios la ha llevado para el cielo, ha llevado para de tú al infierno, y hay gente que ya no sale del infierno. Pero hermano, he oído que dice, Dios vino y me dijo, te voy a mostrar, te voy a enseñar, etcétera. Este personaje a mí no me dijo palabra alguna, no cruzamos palabra alguna. Él no habló conmigo. Solamente agarró y me tomó con una mano grande, hermano, y fuerte, y me tomó de mi brazo izquierdo y me levantó como si fuese una pluma, y me puso en pie. Y cuando me puso en pie, yo le pregunté, ¿quién eres y a qué has venido? Y él no me respondió. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿quién eres y a qué has venido? Él no me responde. Yo me empiezo a desesperar. Me tenía tomado con su mano, hermano, de cuenta que era una roca firme. Y yo lo agarro, hermano, me agarró de mi brazo izquierdo, y yo con mi derecha agarro trato de abarcar su mano, su muñeca, decimos nosotros. Mi mano no abarcaba su muñeca, pero yo como pude, quería quitarle su mano de mi brazo. Y le preguntaba, ¿qué es lo que quiera? ¿Aquí has venido? Él no me responde. Yo estoy desesperado porque no sabía quién era ni a qué había venido. Si usted me pregunta, ¿tenía miedo? Sí, tenía miedo, porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Aquel personaje, hermano, no habló palabra alguna. Y recuerdo, hermano, que yo siento de pronto, en aquel momento yo le empiezo a gritar a mi compañero, al hermano que estaba durmiendo, y yo le digo, hermano, levántate, hermano, por favor, ayúdame, por favor. Le empecé a gritar desesperadamente. Yo quería que me escuchara, que despertara, y le decía, por favor, dile que lo que quiera, que ha venido. ¿Quién es él? Yo no sé, que no lo conozco quién es, pero dile que aquí ha venido. ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me dice nada? ¿Por qué no me suelta? El personaje me tenía firmemente, hermanos y amigos, cuando de pronto yo sentí que nos hundimos para abajo del piso. Y cuando sentí que nos hundimos en un vacío de tinieblas, hermano, en un abismo, amados hermanos, en un vacío de tinieblas tensas, cuando yo siento que nos hundimos para abajo, yo recordé instantáneamente la experiencia que yo había tenido con Dios, aleluya, con el infierno, con la muerte, aleluya, hacía años atrás, aleluya, como Dios había tratado con un servidor. Cuando yo recuerdo, hermano, cuando sentí que nos hundimos para abajo, yo recordé el infierno, recordé
lugar de donde Cristo me había rescatado hacía años atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo me empecé a desesperar y le empecé a gritar a aquel personaje: suéltame por favor, que es lo que quiera, que has venido. Empecé a forcejear con él y le decía: ¿para dónde me llevas? Por favor, suéltame. Y yo le decía: suéltame, porque yo soy comprado con la sangre de Cristo. Si tú me llevas al infierno. Y yo recuerdo que en mi desesperación, en el momento de tensión, yo le decía: si tú me llevas para el infierno, te equivocas, porque yo ya estuve allí. Jesucristo de allí me sacó un día. Jesucristo me sacó un día de ahí, me libertó y me dio una esperanza de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le gritaba: por favor, suéltame. Yo no encontraba las palabras para conmover a aquel personaje y que me soltase. Aquel personaje no hablaba, hermano, iba como un robot. Tú y yo íbamos viajando hacia abajo a una velocidad inmensa, en un lugar de tinieblas donde no se miraba nada. Lo único que se miraba era el reflector, la luz que él soltaba, despedía como 2 metros redondas en esas tinieblas densas. Hermano, íbamos, pero vamos a una velocidad inmensa para abajo. Y a mí vamos avanzando, y entre más avanzábamos, empiezo a oír el ruido del infierno, porque en el infierno hay ruido constante, hay ruido del fuego, emite un ruido espantoso, escalofriante, las llamas que arden allí constantemente, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, son aterradoras, y ese lugar despide un olor, amados hermanos, horrible, putrefáctico, aleluya, sale de allí, y que a mí me empieza a dar el olor de aquel lugar, y yo le grito: por favor, suéltame, le suplico: suéltame, por favor, no me lleves para allí, yo ya estuve allí, por favor, yo ya Cristo me sacó un día, me libertó de ese lugar. Aquel personaje, haz de cuenta que yo hablaba solo, no me respondía. Hermanos y amigos, pasaron tiempos, minutos, no sé cuánto tiempo exactamente. Pasó descendiendo. Hasta cuando empiezo a ver a la distancia las llamas de fuego. Y cuando hablo de llamas, no hablo de una llamita, hermano. Hablo de un mundo ardiendo en fuego. Y cuando yo miro a aquellos, yo voy llorando, yo voy aterrado, voy asombrado. Y yo decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Dios mío? Y yo le empecé a decir: Señor, ¿por qué me llevan para allí? Señor, ¿qué hice mal? ¿En qué te fallé? Señor, ¿por qué otra vez a este lugar? Empecé a pedirle a Dios perdón. Yo no sabía lo que estaba pasando. Entró una confusión tan grande en mí. Yo decía: Señor, si yo te conocí, si yo estaba predicando tu palabra, yo estaba sirviéndote, Señor, yo sabía bien por tu palabra que el predicar no me salvaba, que el servirte, aleluya, en el ministerio no me salvaba, Señor, pero yo me esforcé por hacer tu voluntad, me esforcé por vivir tu palabra, por honrarte, por dar el testimonio, aleluya, de que tú habías entrado en mi vida, de que éramos una nueva criatura, Señor. Lo único que quiero saber es que hice mal, en que me equivoqué, en que te fallé, porque nuevamente estoy descendiendo a este lugar. Aquel personaje no me respondía palabra alguna. Seguíamos descendiendo, hermanos, hasta llegar a las profundidades de aquel lugar. Hermano y amigo que me escuchan, mucha gente preguntan: ¿y cómo es el infierno? Déjame decirle que hasta el día de hoy yo no encuentro una palabra explícita en las gramáticas de ningún idioma en la tierra que pueda descifrar la realidad del infierno. Lo que yo les digo, lo que yo les trato de expresar, no se allega a la realidad de ese lugar en lo más mínimo. Es el lugar más espantoso nunca antes pensado en el pensamiento humano. Es un lugar, aleluya, tan horrible, espantoso, doloroso, amargo y triste, aleluya, donde no existe esperanza alguna, donde perecen los sueños y la esperanza y la fe perece para siempre, y la mansa quien alaba sojalaya, pero que solamente el Cristo Redentor de la gloria tiene el poder, aleluya, porque Él venció al diablo y a la muerte, aleluya, y descendió, aleluya, bendito sea el Señor, al infierno, y Él también resucitó de los muertos, venciendo ese lugar.
infierno, una cosa es oírlo y otra cosa es vivirlo. Yo he dicho, yo creo en el poder de Cristo, el poder de Dios, pero hoy tenemos cosas raras en la iglesia. Yo creo en la revelación de Dios, en la voz de Dios, por la palabra del Señor. Pero yo no entiendo algo. Solamente 2 experiencias en mi vida he tenido con ese lugar, que han marcado para siempre mi vida. Pero hoy en día hay una confusión, porque hay gente que ya pareciera que son residentes del infierno. Pero hay un problema. El infierno no es para tours. El infierno es para concientizar, reflexionar de que no podemos pisotear la palabra y vacilar con el evangelio de Cristo y la sangre vertida en la cruz del Calvario, y la mansa que tenemos que tener miedo a la muerte, aleluya, eterna, a la condenación eterna, y que Cristo vino a morir para libertarnos de ese lugar, para darnos esperanza, para sacarnos de allí, aleluya, y llevarnos al reino de los cielos. Porque hoy en día existe un tiempo muy raro donde muchas personas están, bendito sea el nombre del Señor, para siempre, amados hermanos, en una situación crítica. Pero Cristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, es el único que tiene la autoridad, el poder, aleluya, para vencer toda obra de las tinieblas. ¡Aleluya! Y mis amados hermanos, recuerdo yo en aquel momento, bendito sea el nombre del Señor, que estoy en aquel lugar de tensión, de desesperación. Yo le estoy clamando a Dios, le estoy pidiendo a Dios la misericordia, la piedad. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¡Aleluya! Y recuerdo, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, que mientras yo estoy ahí en aquel lugar, yo estoy confundido, yo no sabía por qué estaba ahí. Y lo que yo llegué a creer como humano, que yo me había perdido, que yo ya no volvería a la vida de ese lugar, que ya no retornaría de ese lugar. Y yo lloraba constantemente y le decía: Señor, perdóname, Señor, dame una oportunidad, Señor, dime en qué te he fallado, en qué te he ofendido, Dios de la gloria, dime por favor, Dios del cielo, bendito sea el nombre del Señor para siempre, para yo saber, Dios mío, lo único que quiero saber es en qué te fallé, qué hice mal, porque me encuentro en este lugar. Y mis hermanos y amigos, cuando yo llego a ese lugar, era una confusión indescifrable. Y yo le pregunto a usted, ¿qué sentiría usted en el lugar de nosotros? Si usted hubiese sido en el papel de nosotros, aleluya, ¿qué pensaría? A mí no me explicaron, te voy a llevar, te voy a mostrar, no. A mí simplemente me llevaron a ese lugar, pero yo no sabía el por qué estaba allí. Yo no entendía por qué estaba en ese lugar. No sabía el por qué estaba en ese lugar, aleluya, después de estar predicando el evangelio, después de estar sirviendo al Cristo glorioso, al Cristo maravilloso. Y esa era la confusión de mi vida, que yo decía: ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué terminé nuevamente en este lugar, Señor? Si yo te estaba sirviendo, te estaba honrando, dime, lo único que quiero saber es que hice mal, en que me equivoqué. Iglesia del Señor, y sabe una de las cosas, que hoy en día tenemos un problema grave, porque miles de personas aluden ir al infierno, pero no hay un cambio en sus vidas, no hay un nacimiento de nuevo. No se trata de ir de tours al infierno, no se trata de estar a cada rato en el infierno, se trata de que haya un cambio radical en nuestras vidas por medio de la sangre de Cristo, que la gracia de Dios esté sobre nosotros, aleluya, y que el evangelio cobre vida en nosotros. El evangelio de Cristo, aleluya, no consiste en palabrería, sino en poder de lo alto para libertar a los cautivos y restaurar a los que están caídos. Gloria sea a Dios para siempre. Yo no vengo a desmentir el poder de Dios, yo no vengo a ridiculizar el poder de Jesucristo, yo vengo a aclarar un problema de confusión
confusión doctrinal y bíblico que tenemos hoy en América Latina, donde cientos de personas están aludiendo a ir al infierno, pero viven una vida doble, una vida indiferente, una vida distinta a la Escritura, a la palabra del Señor. ¿Y cómo la gente va a creer ese cuento? ¿Cómo la gente se va a tragar semejante locura cuando nosotros no estamos dando testimonio de que Cristo está en nosotros? Aleluya, gloria a Dios. Porque Cristo es real. Amén, amén. Cristo tiene poder. Aleluya. ¿Verdad? Iglesia del Señor. Entonces, lo que yo hago énfasis es que toda revelación de Dios, si proviene de Dios, tiene un propósito específico. Amén. No es para cargar fama, no es para hacerse populista, es para edificar a las almas, para transformar los corazones, para traer al hombre de la esclavitud, del pecado, a los pies de Jesucristo y hacerle entender que hay un Dios en los cielos que creó los cielos y la tierra, aleluya, y que en él cree tendrá vida eterna. Mis amados hermanos y amigos, mientras yo estoy en aquel lugar, aquel personaje me lleva a ese lugar y me para en medio de aquel lugar tenebroso, espantoso, horripilante. Aquel personaje me para allí, y hermano y amigo, y simplemente desaparece, se desvanece. A mí no me dijo nada, solamente fue, me puso allí y desapareció. ¿Qué pensaría usted o cómo se sentiría usted en mi lugar? Yo lo único que hacía era llorar de impotencia. En ese lugar, lo único que hay en el ser humano es cobardía, este miedo, hermano. Allí los valientes lloran, allí los ateos lloran, los brujos lloran, los hechiceros lloran como niños de pecho y piden a Dios una oportunidad, le claman a Dios por una oportunidad. Aquí no hay valientes, en el infierno no hay valientes. En el infierno hay gente que está pidiendo una oportunidad. Hay millones de personas que piden un segundo de vida para volver a la tierra. Y no es para vacilar, no es para ver a familia, es para arrepentirse y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya. Y yo estoy allí llorando. ¿Sabe? Esta experiencia tuvo un tiempo aproximado de 6 a 7 horas. Y no hubo un segundo de mi estancia en ese lugar que no derramase lágrimas como agua, que no llorase incesablemente, porque es un lugar que no hay palabras para descifrarlo, para describirlo. Es un lugar espantoso, terrible, indeseable. Mientras yo estoy en aquel lugar llorando, confundido sin saber el por qué estaba allí, y lo que más te atormenta es el no saber por qué estoy allí. Yo decía: Señor, yo estaba predicando tu palabra, estaba ganando almas para tu reino, tú estabas haciendo grandes cosas. ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué te fallé, Señor? Lo único que quiero saber es qué hice mal, en qué te fallé, en qué te ofendí, Dios mío. Porque estoy aquí, Señor, por favor, dame una última oportunidad. Te imploro, te suplico con toda mi vida, mi ser, dame una última oportunidad, Dios. No pareciera que para mí no había respuesta. Yo le lloraba a Dios, le gritaba con toda mi fuerza, le juraba: Señor, sácame de aquí. Yo preguntaría: ¿quién no querrá salir de ese lugar? Recuerdo que donde yo estoy parado, obviamente en ese lugar la tierra es árida como desierto. La tierra es pedregosa, árida en total manera. Y recuerdo que yo estoy parado así, como especie de una loma, terreno quebradizo. Frente a mí, como uno, ¿qué será? Como a 1
metro y medio de mí pasa como un arroyuelo, pero no tiene agua, no tiene nada, está seco, solamente está la zanja en la tierra. Yo lo estoy observando y yo el fuego constante, estoy rodeado de fuego por todas partes. Pero de pronto, hermanos, yo oí un ruido sorprendente, espantoso, y yo no sabía de dónde venía. Un ruido nunca antes apercibido por mi audición. Y recuerdo que de pronto viene, hermano, corriendo unas llamas de lumbre, de fuego, hermano, llamas de fuego. Vienen corriendo por ese arroyuelo a una velocidad inmensa y pasan a una velocidad instantánea por donde yo estoy. Y demora aquel fuego, demora allí ardiendo constantemente y emite un sonido tan grande, de una presión tan grande que lleva aquello, como si fuese agua, pero no es agua. Yo me quedo anonadado, asombrado, estoy asustado. Y ese Dios lo único que decía: perdóname, ten de mí misericordia. Perdóname, Dios, ten de mí misericordia. Dame una oportunidad más. Ahí estoy en aquel momento difícil para mí, suplicándole a Dios que me perdonara, que me ayudara, que me sacara de aquel lugar, como todo. Y yo creo que cualquiera lo haría. Hermanos y amigos, yo estoy tirado en el suelo, besando la tierra. Estoy quebrantado, estoy pidiéndole a Dios, jurándole a Dios, que si Él me da la oportunidad de salir de aquel lugar, yo no me cansaría de seguir diciendo de que Él es real, de que su palabra tiene poder y de que ese lugar es real. Que no me daría vergüenza decirle al mundo que Dios existe, pero que también hay un infierno, aleluya, de donde Dios quiere liberar a la raza humana y quiere libertarle para darle vida eterna. Sí, porque saben una cosa, que a muchos de nosotros como cristianos nos da vergüenza testificar, hablar del poder de nuestro Dios. Y yo decía: Señor, yo te juro que le voy a decir al mundo de que tú eres real, pero le voy a hablar del infierno, Señor. Sácame de aquí, por favor. Pasaba el tiempo, los minutos eran eternos para mí en aquel lugar. Yo quería una respuesta, quería que alguien me dijera algo. Pareciera que no había respuesta para mí. Allí estoy, hermano y amigo, llorando, clamando, jurándole a Dios que si Él me sacaba, yo le pagaba con mi vida, le iba a dar todo lo que me pidiera, Señor. Pero por favor, sácame de aquí. Recuerdo como si fuese ahora mismo, que mientras yo lloraba, empecé a oír un ruido, un estruendo como de multitudes de caballos que venían corriendo desde donde yo estaba. Cuando yo escucho aquel estruendo, yo me levanto porque me da mucho miedo. Yo sabía que eran demonios, yo percibía que eran demonios. Oía gritos, los demonios gritan, emiten alaridos, emiten ruidos extraños, raros, según su personalidad de ellos. Y escucho el estruendo que se vienen acercando hacia donde yo estoy. Y yo me levanto desesperado. Yo miraba para todas partes, no sabía de dónde procedía el ruido, pero yo sabía que algo se iba acercando. Estoy rodeado de fuego por todas partes, no sabía de dónde venía. Tenía mucho miedo y lo único que decía: Señor, ten de mi misericordia. Ten de mi misericordia, Jesucristo amado, cúbreme con tu sangre. Recuerdo que aquel ruido se sigue acercando, como si fueran caballos. Y ustedes saben los caballos como van pegando, hermano. Hacen ruido como cuando pegan el pavimento. Y yo estoy allí, asombrado, mirando para todas partes, con un ventilador mirando para todas partes, porque yo no sabía de dónde iba a salir. Estoy asustado, estoy llorando. Hoy se lo digo fácil, hoy se lo digo sencillo, pero ese momento era tan agónico, tan difícil para mí. Recuerdo que aquel momento yo estoy mirando y escucho gritos, hermano, de personas que gritaban también. Yo decía: vienen por mí,
Entre el intento de mí, yo decía, vienen por mí, me vienen a buscar. Yo sabía que venían por mí, presentía, podía percibirlo, que venían por mí. Y yo decía, Dios, no permitas, por favor, Señor, dame una oportunidad. Por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios mío, por favor, no permitas. Ayúdame, Señor, por favor, te lo imploro, dame una oportunidad, sácame de aquí. Recuerdo que en aquel momento, hermano, yo miro algo que venía por el aire hacia donde yo estaba, y yo siento mucho miedo, le grito, Dios, por favor, perdóname. Y yo miro algo que viene, amados hermanos, a una velocidad tremenda por el aire, y yo pensaba que era un demonio. Viene una silueta por el aire dando vueltas entre las llamas, porque no se podía visualizar claramente, porque había llamas constantes. De momento se miraba, cuando de pronto cae a mi mano izquierda una persona, hermano, un hombre, un muchacho de aproximadamente unos 28 a 30 años de edad. Aquel muchacho trae playera, vestía tumbado como hacíamos nosotros antes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vestía tumbado, así andaba como el mundo secular. Trae una playera blanca teñida en sangre. Aquel muchacho gritaba y yo me le quedo mirando, estoy asombrado. El hombre gritaba, le lloraba a Dios, le pedía perdón a Dios, le imploraba misericordia, le pedía perdón a su mamá, a su papá, mencionaba a su padre, a su madre, a sus hermanos, y le pedía perdón, y le pedía perdón a Dios, y le decía, Señor, perdóname por no haber creído, perdóname por haberme burlado de ti, perdóname por haber dicho, Señor, que esto era para fanáticos locos, perdóname, Dios, dame una oportunidad. Yo te juro que si tú me devuelves a la vida, te voy a pagar con mi vida, Señor. Aquel hombre está ahí aterrado, está en tierra, hincado, gritándole a Dios con su mano levantada al cielo. Yo lo estoy mirando, lo estoy escuchando, estoy asombrado y sigo escuchando aquel ruido que yo les mencioné anteriormente, como caballos que venían corriendo hacia donde yo estaba. Cuando de pronto llega, hermano, una multitud de unos seres extraños, obviamente eran demonios. Llegó un grupo, hermano, y amigos que me escuchan, como de 40 demonios. Estos demonios eran raros y extraños para cualquier ser humano. Estos demonios medían, hermano, tenían un aproximado de unos 2,5 metros de altura. Aparentaban ser humanos. Venían vestidos con túnicas largas de color negro, como comúnmente, yo no sé cuántos de ustedes vieron películas antes de venir a Cristo en el mundo secular. Y yo no sé cuánto miraron las películas famosos vampiros o Drácula, ese demoniaje que salen allí en la televisión. Esos demonios eran similares a esos personajes que nosotros en la actualidad o en el mundo secular de Hollywood se conocen como vampiros. Medían un aproximado de 2,5 metros de alto, traían vestiduras negras largas, pero había una diferencia en esos seres raros, extraños, horripilantes, horribles. La cabeza de ellos era literalmente la cabeza de un murciélago puesta en ellos, pero en tamaño grande conforme a su tamaño de ellos. Esos seres eran despreciables, eran horripilantes, venían marchando, venían formados como si fuesen militares, venían caminando todo en un orden impresionante, hermanos. Y recuerdo que llegaron hasta donde yo estaba, así yo estoy parado, porque para ese momento yo estoy de pie mirando a aquel hombre, a aquel muchacho que estaba allí gritándole a Dios misericordia. Esos demonios llegan y se paran como a 2 metros de distancia donde yo estoy, se detienen y cada uno abre, hermano, y rompe en fila por la mitad de aquel grupo de demonios que venía en hilera, formados como si fuesen militares marchando. Se abre por el medio un camino y en la mitad de aquella fila de demonios venía un
demonio muy diferente a ellos, un ser horripilante, indescriptible, despreciable, asqueroso, un ser que yo nunca en mi vida había imaginado y había visto tal cosa. Aquel demonio medía como un aproximado de 5 metros de altura. Aquel ser tenía apariencia de humano, entre comillas, amados hermanos, pero no era humano. Su piel era la de una serpiente, en color, amados hermanos, azul encendido, un color fuerte. Recuerdo que aquel ser tenía las patas de un gallo, literalmente. Aquel ser tenía una cola larga como la de un escorpión, de un aproximado de unos 2 metros de longitud, o si no es más. Recuerdo que aquel ser tenía manos extrañas que nunca en mi vida he visto. Tenía cabeza con apariencia de humano. Tenía una cabeza aparentemente como humano. No tenía cabello. La tez de su cabeza era negra, color moreno, lo que es negro, pues decimos nosotros los veracruzanos. No tenía cabello. Tenía ojos azules encendidos. Tenía dientes como de un león, literalmente. Aquel ser era espantoso, horripilante. Aquel ser traía en su mano derecha, no sé si era mano, que era aquello era horrible. Traía una lanza de un metal que yo nunca había visto, de un aproximado de unos 3 metros a 3 metros y medio de longitud, aquella lanza. Y viene, hermano, y viene caminando por en medio de aquellas filas, y viene y se para frente a mí, y llega a estar como medio metro de distancia de donde yo estoy parado, y empieza a pegar con su lanza en la tierra. Él no hablaba, emitía ruidos extraños y hablaba como en otras lenguas, como otros dialectos, y golpeaba en la tierra con su lanza. Hermano y amigo, yo sentía que aquel ser me estaba amenazando y que me estaba desafiando. Yo no sabía qué hacer, me sentí impotente como humano. En aquel momento sentí la ansiedad, el deseo de tener algo a la mano. Quería tener un palo, un fierro, algo para defenderme, porque yo me sentía impotente. Recuerdo que aquel ser agarra con su lanza, hermanos y amigos, y aquel muchacho que estaba hincado allá pidiéndole a Dios perdón está de espaldas hacia el demonio, aquel horrible. Y aquel demonio horripilante agarra con su lanza y traspasa a aquel muchacho con su lanza por la espalda y lo levanta como un papel, como una basura. Aquel hombre, aquel muchacho gritaba y le juraba a Dios tantas cosas por una oportunidad para volver a la tierra. Aquel ser lo levantó con su lanza y sacudió su lanza al demonio, y aquel muchacho salió volando como basura por el aire nuevamente. Hermanos, pero lo que yo quiero explicarle a ustedes es esta experiencia. Cuando la lanza de aquel demonio traspasa el cuerpo de aquel muchacho, amados hermanos, yo miro, bendito sea el nombre del Señor, que la sangre de aquel personaje salpica mi ropa y mi rostro. Yo me siento impactado, impotente, hermano. Estaba aterrado, atemorizado, y le suplicaba a Dios que me ayudara. Y le decía: Señor, ayúdame. Señor, dame fuerza. Señor, ten de mí misericordia. Ayúdame, por favor. Señor Jesucristo, le clamaba a Dios como usted no tiene idea. Me sentía impotente, me sentía mal. Yo quería al momento, quería ayudar a aquel muchacho, quería hacer algo por él, mas no podía, porque yo también estaba en el mismo lugar. Y recuerdo que cuando aquel muchacho fue arrojado por aquel demonio, salió volando y fue a caer a una área, a una parte, hermanos y amigos, donde había un material extraño, raro, desconocido para mí. Habían como barras, como si fuesen de cristal transparente, como si la tierra de aquel lugar las produjera. Había barras de 1,5 metros aproximado de alto para arriba de la tierra. Esas barras estaban todas iguales, como si estuviesen aniveladas.
Esas barras puntiagudas como si fuesen cristales de vidrio filoso, muy filoso. Estaban en hilera, era un campo grande, enorme, donde había hileras juntitas una de otra. Recuerdo que aquel muchacho fue a caer en esa área y cae clavado en aquel lugar. Yo pude visualizar cómo aquella cosa traspasaron su cuerpo y sus piernas. Aquel hombre gritaba y le lloraba a Dios y le juraba a Dios tantas cosas y le decía: Señor, ya no aguanto más, ya no aguanto más, por favor, ya no soporto, por favor, dame una oportunidad, perdóname, Señor, yo te juro que te voy a pagar con mi vida, te juro, Señor, que te voy a pagar con mi vida. Recuerdo que yo estoy, hermano, anonadado, estoy asombrado de lo que estoy viviendo, lo que estoy mirando en aquel momento. Recuerdo que aquel demonio está allí, hermano. Imagínese usted cómo me sentía yo al ver aquella escena. Aquel muchacho de donde cayó clavado era tan grande su dolor, su agonía, que se empezó a retorcer como gusano, como animal, hasta poder, hermano, desclavarse de aquel lugar. Su cuerpo, cuando pudo desclavarse de ese lugar, empezó a brincar como animal, como si fuera resorte tirando sangre, y se vino rodando de aquel lugar y vino otra vez hasta donde yo estaba. Yo por un momento creí que él no me oía a mí y que no me podía ver. Cuando aquel muchacho viene rodando y tirando sangre, hermano, y brincando su cuerpo del dolor de aquella agonía que tenía, aquel muchacho viene frente a mí y me dice: por favor, muchacho, dile a Dios que me perdone, dile que me perdone, dile que ya no soporto más, por favor, dile, por favor, que ya no soporto más, dile, yo sé que a ti sí te escucha. Yo no le pude responder palabra alguna. Yo estaba asombrado, no sabía qué hacer, me sentía impotente. Yo decía: ¿cómo voy a interceder por él? ¿Cómo le voy a ayudar si yo también me encuentro en este lugar? Y hermanos, recuerdo en aquel momento que yo estoy en ese lugar. Yo recuerdo, amados hermanos, que yo le lloraba a Dios: por favor, no me dejes, ayúdame, perdóname, cúbrame con tu sangre. Las palabras se me acabaron. Ya no sabía qué decirle a Dios, no sabía qué pedirle. Lo único que decía: por favor, ten de mí misericordia. Recuerdo que en aquel momento, cuando aquel muchacho me hubo dicho aquello, yo me sentía tan mal, porque no podía ayudarlo, no podía hacer nada. Estoy desesperado, me sentía pésimo, algo tan grande que yo no le decía nada. Aquel momento recuerdo que aquel demonio gigantesco viene nuevamente y se acerca otra vez a mí. Y recuerdo que aquellos otros demonios que le escoltaban fueron a donde estaba el muchacho, implorándome a mí que lo ayudara. Y entre 4 demonios de aquellos raros lo agarraron al muchacho y lo empezaron a morder su carne por su cuello, por su espalda, por su abdomen, y arrancaban pedazos de él. Y aquellos 4 demonios, que cada uno le dio mordida y arrancó un pedazo de aquel personaje, de aquel muchacho, y vinieron y se me pararon enfrente y tomaron el pedazo de carne y me lo pusieron así en la cara. Y yo le gritaba a Dios: ya no soporto más, ayúdame, Señor. Yo me sentí impotente, yo no sabía qué hacer, yo no entendía por qué aquello estaba pasando. Dios, por favor, dame una oportunidad, sáqueme de aquí, Señor. Aquellos demonios me hicieron eso, hermano, y aquel otro demonio gigantesco agarró con su lanza. Y recuerdo que se puso en esta postura, en esta posición, agarró su lanza por la mitad y la puso así, dirigida hacia mí, y hizo su mano, la balanceó y quiso, hermano, hacer lo mismo conmigo como lo había hecho con aquel muchacho. Cuando él lo intenta, yo estaba de frente, yo no estaba de espalda de él, yo estaba de frente con él. Cuando él agarró y hizo esto, yo recuerdo que solamente vi una luz que iluminó aquel lugar. Y me asombré porque aquel demonio se elevó por el aire y
y salió volando para atrás a una velocidad inmensa. Hermano, se levantó hacia arriba, pero en esta dirección, no así, sino así, y sale volando disparado como basura aquel animal, aquel demonio, aquel ser despreciable. Sale volando y fue a caer como a 30 metros de distancia de donde yo estaba, y fue a caer en el mismo lugar donde había caído el muchacho que él había lanzado anteriormente. Pero ese demonio cae allí, hermano, clavado. Y amigo, yo oí una voz potente, una voz autoritaria que dijo: ¿con esto o quieres más? Yo oí que la voz salía atrás de mí, mas yo sentía mucho miedo y yo decía: ¿quién está detrás de mí? Y por un momento llegué a pensar que era un demonio, porque yo había visto cómo los demonios se pelean por una alma en el infierno para atormentarla. Y yo pensaba que era otro demonio que estaba peleando según aquel por mí. Y yo tenía miedo mirarlo, tenía miedo voltear para atrás, estaba asombrado y lloraba de impotencia. Pero cuando oí esa palabra que dijo: ¿con esto quieres más?, esa palabra a mí se me hizo muy familiar, se me hizo muy conocida como nosotros. Y hermano y amigo, queriendo o no queriendo, lentamente yo fui dándome la media vuelta para ver quién era el que había hablado. Yo miro, hermano, cuando logro darme la vuelta, miro un ser extraordinariamente hermoso que estaba parado detrás de mí. Aquel ser medía como unos 4 metros de altura. Aquel ser tenía túnicas blancas resplandecientes en grande manera. Tenía brazos formidables, hermano, como si levantara pesas. Tenía alas enormes de un color extraordinario. Aquel ser era hermoso, la tez de su rostro alumbraba. No era piel, era algo que nunca yo, amados hermanos, podría descifrarlo con claridad. Yo lo estoy mirando, estoy asombrado, estoy anonadado. Cuando yo miro su rostro, yo me di cuenta que era un ángel. Y usted dirá: ¿por qué? Porque anteriormente en esa experiencia Dios a mí me había concedido conocer los ángeles. Yo me doy cuenta que es un ángel, no era Jesucristo, era un ángel. Está allí, está observándome, hermano, y tiene su mano derecha así, hacia el demonio. Así la tiene, no la ha bajado. Y yo miro que el demonio, mientras ese ángel tenía la mano así, el demonio gritaba como si lo estuviesen torturando. Y no podía voltear para otro lado, estaba mirando fijamente al ángel, clavado allá en ese material del que les hablo. Recuerdo que aquel ángel vuelve a hablar y le dice: te vas a arrepentir de lo que acabas de intentar hacer, porque has pensado que él está solo, pero te equivocas, porque nosotros estamos para librarle de ustedes hasta el último momento de su vida en la tierra. ¡Amén! ¡Aleluya! Y recuerdo que aquel ángel dice estas palabras: vas a pagar hasta el último cuadrante de lo que acabas de intentar hacer contra él. Y aquel demonio gritaba como si las palabras de aquel ángel lo dañaran, lo lastimaran, lo torturaran. Y aquel ángel, hermano y amigo, abaja su mano. Y aquel demonio, como si lo hubiesen soltado, salió corriendo. De cuenta que no tenía nada clavado, hermano, se desclavó de aquel lugar y salió corriendo y se fue de allí. Los otros demonios ya habían corrido, fueron los primeros. Pero ese es el más grande, el último que se fue. Cuando eso sucede, hermano y amigo, yo me emociono, yo estoy contento de ver el ángel. Dije: tengo una esperanza. Quiere decir que algo vino a ser. Y hermano, el ángel se me queda mirando fijamente, no me habla, ni yo a él. Yo
Yo estoy esperando que Él me hable, tal vez también Él esperando que yo le hable. Y estamos mirándonos fijamente. Yo estoy mirando para arriba porque tenía que mirar para arriba para mirarle su cara. Y Él está observando. Y al ver que yo no le hablaba, Él me dice: ¿sabes por qué te encuentras en este lugar? Y yo en mi mente humana, como humano, dije: ¿cómo todavía me preguntas si sé por qué estoy en este lugar si yo no sé por qué estoy aquí? Yo no sé, a mí nadie me dijo por qué estoy en este lugar, nadie me explicó nada. Pero recuerdo, hermano, que para ser sincero y no ser grotesco, le respondí al ángel y le dije: yo no sé por qué estoy aquí. Yo no sé por qué me encuentro en este lugar. Pero dile al Señor Jesucristo que me perdone, que me saque de aquí, que me ayude. Yo no sé por qué estoy aquí. Aquel ángel me dice: Sabino, no te preocupes porque tú no te vas a quedar en este lugar. Cuando Él me dice esto, yo me alegré, me emocioné, lo abracé, corrí, me le tiré a los pies, lo empecé a besar. Y dije: gracias Señor, gracias Señor. Recuerdo que cuando yo estoy llorando a sus pies, Él me dice: no hagas eso, no lo hagas, ponte de pie, porque vosotros sois tu consiervo. Ponte de pie y no lo hagas. Dale gloria a quien gloria merece, honra a quien honra merece. Hay uno solamente digno de toda alabanza. Yo estoy tirado allí llorando. Y Él me dice: ponte de pie. Yo no quería levantarme, hermano, no porque quisiera adorarlo, sino porque yo me sentía impotente, me sentía indigno de aquel momento tan glorioso que estaba viviendo en aquel momento. Recuerdo que Él me dice: ponte de pie. Y queriendo no, me tuve que poner de pie nuevamente. Me levanto. Yo no dejaba de llorar, hermano. No dejaba de llorar. Ahora ya era de alegría. Tal vez ya no era de tristeza, de dolor, era de alegría, pero yo no dejaba de llorar. Aquel ángel me dice: Sabino, ¿sabes por qué estoy aquí? Le digo: no sé. Yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no sé por qué estoy aquí. Yo no entiendo qué está sucediendo. Me dice: Sabino, ¿sabes una cosa? Él te ama tanto y para Él eres tan especial. Sabino me dice: Él me envió a decirte que no se te olvide nunca de dónde te rescató el 14 de septiembre del año 2006. Cuando yo oí aquellas palabras, yo caí en tierra y dije: Señor, perdóname. El 14 de septiembre, el día que yo tuve la experiencia con la muerte, el día que Dios me sacó del infierno, el día que Dios me dio una oportunidad de vida, el día que Dios trató conmigo para que le conociese y le sirviese para honra y gloria de su nombre. Cuando yo escuché aquella palabra, yo empecé a llorar y dije: Señor, perdona. Aquel personaje, aquel ángel, recuerdo que me dice: Sabino, Jesucristo me envió a traerte a este lugar. Solamente dice: tú no te vas a quedar aquí. Quiero que lo sepas y lo entiendas. Me envió a traerte a este lugar solamente para que no se te olvide de dónde te rescató el 14 de septiembre del año 2006. Me dice: ¿sabe por qué, Sabino? Yo le digo: no, yo no sé por qué. Me dice: ¿sabe, Sabino? A lo largo de la historia, Él ha levantado grandes hombres y los ha usado en grande manera. A lo largo de la historia, Él ha levantado hombres en diferentes partes del mundo y
y los ha usado en grande manera. Pero estando en la cúspide de su ministerio, ellos se olvidaron de quién era el que los usaba. Ellos se olvidaron de quién era el que obraba, de quién era el que hacía los milagros, de quién era el que hacía la obra. Y hoy su lugar ya no se conoce. Fui enviado a traerte a este lugar como un recordatorio, Sabino, para que tengas mucho cuidado de cómo te conduce y cómo caminas delante de Él. ¿Sabes por qué una cosa? Porque el hombre tiene tendencia a olvidarse de lo que Dios hace con ellos. El hombre es malagradecido, me dice. Y he venido a traerte a este lugar, Sabino, porque viene un crecimiento espiritual a tu vida y al ministerio que Él confía en tus manos tan grande. Él te llevará por diferentes países del mundo. A través de ti sacudirá naciones. A través de ti llevará el mensaje de la verdad y la mansa quema las almas cautivas que están en el cautiverio del pecado. Pero he venido a traerte a este lugar para que no se te olvide quién es el grande de los grandes, quién es el único digno de gloria, de honra, honor y alabanza, de que Él solamente es digno y merecedor de la honra. Me dice Sabino, tienes que tener mucho cuidado de cómo te conduces, porque vendrán grandes personalidades a ti, líderes religiosos, y que querrán controlar y querrán sobornarte y que querrán hacerte cambiar el mensaje de la verdad. Pero sabes una cosa, Sabino, tienes que hablar la verdad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Me dice Sabino, quiero hacerte una pregunta. Y me dice, ¿puedo hacerlo? Si algo a mí me impresiona de los ángeles es la humildad y la sencillez que hay en ellos. Es algo que no tiene palabras para describirlo. Los ángeles son tan respetuosos. Él me dice, puedo hacerte una pregunta, pero quiero que me seas sincero y que me respondas con la verdad. Me dice, ¿puedo hacértela? Yo le pensé como humano y le dije, sí puedes hacerla. Si tengo la respuesta te la voy a dar. Si no la tengo, lo siento. Pero si tengo la respuesta, claro que te la voy a responder. Él me dice, Sabino, ¿tú amas a Jesús? Aquellas palabras taladraron mi corazón, sacudieron mi vida. Y yo recordé el pasaje donde Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Aquellas palabras cualquier persona las tomaría a sencillez, a simple razonamiento. Él vuelve a preguntar por segunda vez, Sabino, ¿amas a Jesús? La segunda vez que él pregunta, yo estoy llorando, estoy conmovido, conmocionado, quebrantado. Y le respondí esta palabra y le dije, por favor, dile que me perdone. Dile que yo lo amo y que sé que tal vez no lo amo como Él se lo merece, no lo amo como Él es digno, como Él quisiera, pero dile que yo lo amo, dile que me ayude, dile que no me deje, dile que le necesito, dile que quiero amarlo con todo mi ser, con toda mi fuerza, con toda mi alma. Aleluya, Dile que me perdone. Cuando yo le respondí estas palabras, aquel ángel me dice, Sabino, si tú lo amas, ¿por qué has querido traicionar a quien tanto bien te ha hecho? Yo no entendía a qué se refería. Él me dice, Sabino, respóndeme, ¿por qué has querido traicionar a quien tanto bien te ha hecho? Yo no sabía en concretividad a quién se refería él. Me dice, Sabino,
¿Sabes una cosa? Él te ha visto cuando has bajado de un altar, de una plataforma, llorando, y te has hincado y has dicho en tu corazón: no volveré a hablar en tu nombre. Has llorado y te has decepcionado al ver cómo su pueblo es indiferente y su pueblo no recibe la palabra y la rechaza, y has dicho dentro de tu corazón: no volveré a hablar más en tu nombre. No le has dicho a nadie en la tierra, pero lo has pensado en tu corazón y en tu mente. Me dice: Sabino, solamente quiero preguntarte algo. ¿Por qué has querido dejarlo todo? ¿Por qué has querido dejar de anunciar su palabra? Porque su pueblo es indiferente, porque su pueblo es rebelde y su pueblo no recibe su palabra. ¿Por qué, Sabino? Si a quien han rechazado no es a ti, si a quien le son indiferentes no es a ti, si a quien le están dando la espalda no es a ti, es a Él que dio su vida por ellos en el Calvario. Amén, ¿Por qué aleluya. te has tomado a pecho lo que no te están haciendo a ti? ¿Por qué te has tomado algo que no es tuyo? Me dice: Sabino, tienes que hablar la verdad. ¿Sabes una cosa? Fuiste llamado y escogido desde el vientre del infierno para proclamar libertad a los cautivos y salvación a los perdidos. Fuiste escogido para confrontar el pecado. Fuiste escogido para confrontar la mentira de Satanás en la tierra con la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes por qué, Sabino? Porque hoy en día el 99% de los predicadores que predican a Cristo en la tierra, hoy en día el 99% de los que proclaman el mensaje de Jesucristo no son siervos de Dios, son siervos del diablo. Cuando yo aquí aquella palabra, yo me impacté y dije: no puede ser posible esto. El 99%, ¿pero por qué? Si yo soy predicador, entonces, ¿qué es de mí? Aquel ángel me dice: Sabino, te voy a decir lo que tú no entiendes. El 99% de los que hoy predican el Evangelio de Cristo en la tierra no son siervos de Dios, son siervos de Satanás. Y te voy a decir el por qué. Me dice: ¿quién no diría que la palabra de Jesucristo en estos días y en este tiempo sería utilizada para cobijar el pecado? ¿Quién no diría, Sabino, que el Evangelio de Jesús sería utilizado para solapar el pecado, para sobornar el pecado? Porque el 99% de los que hoy predican el Evangelio de Cristo en la tierra no confrontan el pecado, están maquillando el pecado, están aplaudiendo el pecado, están siendo cómplices del pecado, se han aliado al pecado y Ramán Saquima, pero que Jesucristo lo ha levantado, dice, aleluya, para confrontar el pecado. Me dice: tienes que confrontar el pecado. Sabino, tienes que confrontar el pecado. Sé que esto te acarreará desacréditos y concilios te cerrarán puertas. Sé que muchos se volverán tus enemigos, pero escucha bien: a ti no te llamó un concilio, quien te llamó fue el que pagó por ti en el Calvario. Él fue el que te llamó y Él te va a abrir puertas y se va a encargar de tu ministerio. Tú cumple con Él y Él cumplirá contigo. No tengas miedo, me dice. Es el precio de un verdadero hombre de Dios. Hermano, suena sencillo, suena fácil, pero no cualquiera lo hace. Me dice: Sabino, ¿sabe una cosa?
hoy en día, para muchos pastores, evangelistas, predicadores, es pecado que tú prediques pública y abiertamente en contra del pecado. Dile a esos sinvergüenzas que se arrepientan, porque yo no encuentro en la Biblia, yo no encuentro a un Isaías, a un Jeremías, a un Ezequiel, a un Daniel y la mansa que haya cerrado su boca ante la eminente vista del pecado. Ellos confrontaron el pecado, fueron muertos por causa de confrontar el pecado. Aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya. Va a ir y va a confrontar el pecado. He aprendido algo por la Biblia, la palabra del Señor, la iglesia del Señor. Evangelio que no confronta el pecado no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no le pasa paños tibios a la gente. El evangelio de Cristo sacude el pecado, sacude a quien tiene que sacudir y tira a la tierra a quien tiene que tirar, quebranta a quien tiene que quebrantar, humilla a quien tiene que humillar. Aleluya, para que sean transformados en vasos útiles para honra y gloria del nombre del Todopoderoso. ¡Santo! La Biblia no me enseña a mí que el evangelio sea un vaso de algodón por encima del hombre. La Biblia me dice que la palabra del Señor es como una espada de doble filo que quebranta y penetra hasta los tuétanos del hombre. Bendito es el nombre del Señor, que es como un martillo que quebranta una piedra. Pero hoy la gente no quiere mensajes, quiere masajes. Y la gente dice, ese tipo predica muy duro. No, estoy hablando y siendo claro lo que la Biblia dice, porque no estamos con disparates y con cuentos de entretenimiento aquí. Aquí venimos a hablar la verdad que cambia, que liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Hermano y amigo, la mayoría de predicadores hoy en día no quieren problemas ministeriales, mucho menos personales. No quieren echarse de enemigo al pastor fulano, reconocido internacionalmente. No quieren echarse de enemigo al perengano, al fulano, al concilio de renombre. A mí que me interesa, dice Pablo, lo que hayan sido antes. A mí no me interesa. Lo que nos interesa es el sello del Espíritu de Dios en nuestra vida, la gracia de Cristo que predomine en nuestro ser. Aleluya, de una genuina vida en Cristo Jesús, de un nacimiento verdadero en el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe, mi hermano, mi amigo? Para ser sincero, cuando yo tuve esta experiencia, yo estaba pasando un momento tan crucial de mi vida ministerial. Había tanto desánimo en mi vida, había tanto desaliento, tantos problemas en todas partes. Y yo estaba en un momento de esos críticos, difícil. Y Dios viene y trata conmigo de esta manera. Y me sacude con su poder, con su espíritu. Yo estoy anonadado y dije, Señor, perdóname, ayúdame, yo quiero hablar lo que tú quieres que yo hable. Yo estoy comprometido no con mi pastor, yo no estoy comprometido con mi concilio, estoy comprometido con el que me limpió con su sangre, el que me compró con su sangre en el Calvario. Con él estoy comprometido de hablar la verdad y defender la palabra y la mansa de Jesucristo y la mansa quima. Si otros callan, ese es su problema, pero yo voy a hablar la palabra del Cristo de la gloria. Como dice el apóstol Pablo a una de las iglesias, me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. Muchas veces por decir la verdad nos vamos a estar de enemigos a gente religiosa, a gente fantasiosa, que nos tratan de legalistas, que nos tratan de legalistas, de extremistas, de fanáticos, y el diablo puede llamarnos como se le dé su gana, pero yo sé dónde estoy, quién soy, y sé quién me llamó, aleluya, y sé que Cristo está conmigo, aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Y que Cristo sigue libertando almas, vidas y rescatándolas de la esclavitud del pecado y trayéndolas a la luz admirable. Aleluya. Mis amados hermanos y amigos, aquel ángel me dice, Sabino, vas a ir y vas a confrontar el pecado. Tienes una tarea difícil, pero no imposible. Amén.
Me dice Sabino, largo camino te espera. Vas a ir a la tierra. Él te va a ayudar. No tengas miedo. Sabino, no tengas miedo. Te has sentido solo en muchas ocasiones. Te has sentido como que nadie está contigo. Te has sentido como Elías. Elías se sintió solo también. Me dice Sabino, pero sabe una cosa. Él nunca te ha dejado ni te va a dejar. Él está contigo y nosotros estamos contigo, me dice. Él y nosotros estamos contigo para ayudarte, para pelear. Mira, mansa, aquí no te detenga. Sigue hablando la verdad, sigue hablando la palabra, sigue confrontando el pecado, sigue denunciando el pecado abiertamente. Y un día Él te dará el galardón, aleluya, que ha prometido a los que le sean fieles, aleluya. Pero saben, hermano, yo he entendido algo a través de experiencia, que hoy en día muchas veces nosotros queremos halago, aplauso, y queremos que la gente nos guíe de los buenos ministros, y que la gente nos dé un premio Nobel o nos mande un premio Grammy en reconocimiento a lo que son. Yo no espero nada de los hombres, yo espero de mi Cristo glorioso. Espero la aprobación de allá arriba, que es lo importante, lo interesante. ¿De qué sirve de que los concilios nos aprueben aquí si estamos reprobados delante de la presencia de un Dios verdadero y santo? Aleluya, el que tiene la vida eterna. Mi hermano, recuerdo que aquel ángel me dice, Sabino, sigue predicando, sigue anunciando la verdad. Sigue adelante, síguela viviendo, síguela guardando. No te detengas, tú no estás solo. Dice, porque para eso fuiste llamado. Como diciéndome, no tienes opción. Para eso fuiste llamado. Así que haz tu trabajo y hazlo con pasión. Y hermano, y recuerdo que me dice, pero vas y dile a su iglesia. El ángel me está diciendo. El ángel traía órdenes nada más. Él no está diciendo de sí mismo. Él traía una orden de Dios. Me dice, ve y dile a su iglesia en la tierra, sabiendo que hoy en día muchos son indiferentes a su palabra. Que muchos son rebeldes. Le da igual ir a la congregación como no ir. Le da igual vivir la palabra como no vivir. Le da igual caminar como se le da su gana. Pero diles que muchos de ellos, antes de ser lo que hoy son, estaban unos desahuciados por la ciencia, otros eran la vergüenza de una sociedad, estaban enfermos, otros estaban en drogas, en alcohol, en placeres, en vicios del mundo, y el diablo los tenía destruidos. Pero ven y dile que de qué se jactan la boca hoy, que acaso ya se les olvidó de dónde los rescató un día Él. Diles que recuerden de dónde los levantó, de dónde los sacó, y que sean agradecidos con el que los lavó con su sangre. Aleluya. Y que no se jacten la boca, porque lo que hoy tengan o lo que hoy son es por su misericordia, es por su gracia, que así le ha placido a Él. Y mi hermano, Dios no está loco, Dios no perdió la razón. Esta es una realidad. Cuánta gente, es cierto, viene de una vida recia, de una vida dura, pero hoy se han convertido en indiferentes a la palabra del Señor, y se siente la blanca paloma y los ángeles con alas, y están actuando de una manera nefasta a la luz de la verdad bíblica. Están queriendo estropear el evangelio de Cristo y pasar por alto la autoridad de Dios en la tierra, que es su palabra. Que no se nos olvide, hermano, de donde Cristo nos levantó, nos sacó, y que nunca se nos olvide que tenemos que ser mansos y humildes de corazón como Cristo. Porque hoy tenemos, hermano, hoy tenemos pastores, y es vergonzoso aquí en México, pastores, evangelistas, profetas, entre comillas, o pseudo ministerios, que son más orgullosos que el diablo, que son altivos, altaneros, arrogantes, sinvergüenzas, pecadores, aleluya, que no sirven para nada en la obra del Señor, aleluya, que inutilizan el evangelio de Cristo, aleluya, pero ellos se sienten los manantes del evangelio. Y yo he venido a decirle al diablo y a su asistente, aleluya, que ellos no son propietarios del evangelio. El evangelio no está monopolizado. El evangelio tiene un autor y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque hay sectas, hay religiones, hay conceptos
concilio que están monopolizando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se están apropiando de la salvación, cuando la salvación tiene nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Cristo está permitiendo cosas serias en estos tiempos con un propósito: de que la gente entienda cuál es el plan de Dios para con él. Gloria al nombre de Jesucristo para siempre. Amén, aleluya. Hermanos, tengamos cuidado cómo nos conducimos. Y yo exhorto en el amor de Cristo, amonesto a todos los predicadores que están predicando. La mayoría de sermones son estimulantes de prosperidad materialista. Y la gente le dice y los engaña y los ilusionan que Dios le va a dar carro, que le va a dar casa y le va a dar propiedad en adulterio, en fornicación, en chisme, en bochinche, en envidias y contienda y mentira del diablo. El diablo se lo va a llevar y van a arder al infierno si no se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos. Esa es la verdad bíblica. Bendito es el nombre del Señor. El evangelio que yo predico es de arrepentimiento, es de conversión, es de un nacimiento de nuevo. Tiene que haber un nacimiento de nuevo para ser coheredero del reino de los cielos. Aleluya. Sí, porque hoy tenemos psicólogos, no predicadores en América Latina, donde no le hablan a la gente. Usted no escucha, es raro el mensaje del sermón que usted va a escuchar que confronte el pecado de cara y que no ande allí con titubeo. Hay pastores que no sirven para pastor, porque tienen miedo a un ministro que le tiene miedo al pecado. No sirve para servir a Dios. Aleluya, porque el hombre de Dios tiene que pararse firme al diablo y decirle al diablo en su cara que Cristo lo venció en el Calvario, que Cristo los derrotó y que está vencido por la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Y tiene que confrontar el pecado como Saulo de Tarso cuando Dios lo convirtió en el apóstol Pablo. Tenemos un ejemplo en la Biblia. Pablo no se le escondía el pecado. Pablo le hablaba de cara al pecado, de frente. Pero ¿qué le ha acontecido a la iglesia del siglo XXI? Hay concilios raros y extraños y teologías del diablo y de los demonios. Hasta los demonios se han vuelto teólogos en nuestros días. Hasta los demonios se han vuelto filósofos y hermanos y escatólogos hoy en día. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. ¿Por qué, hermano? Porque hoy la gente dice que ese ministro no tiene ética ministerial. Y yo encuentro en la Biblia uno de los grandes hombres que Cristo dio testimonio de él, llamado Juan el Bautista. Y Jesús dijo que de los nacidos de mujer no habría otro como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, estando pregonando en el río Jordán, le mandó a decir a Herodes: dígale a ese pecador sin vergüenza que se arrepienta, porque no le es lícito tener la mujer de su hermano. Y la mano se activa, y eso le costó la vida. Le cortaron la cabeza a Juan por hablar la verdad. Hoy no quieren hablar la verdad los sinvergüenza bandidos y cómplices del pecado y del mundo. Pero vamos a hablar la verdad en este tiempo. Los hombres de Dios, los siervos y siervas de Dios van a hablar la verdad por encima del sistema del demonio. Amén, gloria a Dios. Porque la iglesia de Cristo no va bajo un sistema, es guiada por el Espíritu a través de la palabra de Dios. Aleluya. Ese es el Cristo que yo predico. Amén. Un Cristo vivo, poderoso. Un Cristo invencible, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Aleluya. Un Cristo que estuvo muerto, pero el tercer día se levantó en victoria. Y que Él sigue haciendo milagros. Aleluya. Hay teologías que dicen que eso no es posible, que la gente vaya al infierno. Dicen que no es posible, que la gente no puede volver del infierno. Yo le pregunto a los ignorantes, los neófitos de la era intelectual, yo le pregunto: ¿quién fue el que murió en el Calvario? Yo aclaro esto: yo no salí del infierno. Una cosa es salir del infierno, una cosa es que tú te escapes del infierno, y otra cosa es que Cristo te saque, ¿verdad? Hay una diferencia. Quien ha permitido sacar de allí personas con un propósito se llama Jesucristo, el que venció al diablo y la muerte en el Calvario, y el que dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos, la tierra y también debajo de la tierra. Aleluya. Y cuando habla debajo de la tierra no se está refiriendo, se está hablando del infierno. Pero hay gente ignorante, neófita,
que le ha hecho daño a las teologías del diablo, porque el diablo también inventó teología. El infierno es real, y es tan real que hay pastores allí, es tan real que hay evangelistas allí. Y usted dirá, pero ¿cómo? No puede ser posible. Sí, porque el ser ministro no te mete al cielo. Lo que nos garantiza la vida eterna es serle fiel a Dios en esta vida hasta la muerte. Lo dice la Escritura en Apocalipsis: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El ser pastor no me garantiza ser salvo. El ser evangelista no me garantiza ser salvo. El ser profeta no me garantiza ser salvo. Lo que a mí me garantiza la salvación es que en mí haya frutos dignos de arrepentimiento, que haya frutos del Espíritu de Dios de mi vida. Sí, porque hay gente que presume, como decimos nosotros, en más pantallas de televisión. Hay gente que presume de un gran ministerio y de una gran cosa, pero no sirve para dar fruto. Su testimonio es podrido, está malo, está manchado, está sucio. Su vida es manchada, contaminada del pecado. Pero cuando tú tienes una vida en integridad para con Dios, no hay diablo ni demonio que te detenga. No hay diablo ni demonio que se burle, porque tiene que reconocer el poder de la gracia de Cristo y de la sangre de Jesucristo en el Calvario. Muchos se preguntarán, ¿por qué este predicador predica así? ¿Por qué este predicador no traga cuentos? ¿Por qué este predicador no quiere volver al infierno? Este predicador quiere estar con Cristo un día en su gloria. Él ha entendido, aleluya, que no interesa las posiciones que el mundo le ofrezca y que la gente diga, aleluya, que el dinero no sirve para nada, porque el dinero y la fama no los va a librar del infierno que acá el día. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahora que tenemos que prepararnos para la vida futura. Hablamos así porque esto no es un relajo. Esto es algo serio. Es algo de vida o muerte. No es algo para rato, es algo eternamente y para siempre. De eso se trata. Iglesia del Señor, recuerdo que aquel ángel me dice: Sabino, vas a ir a la tierra y vas a pregonar la verdad, vas a confrontar el pecado. Te llamen como te llamen, te digan como te digan, tú lo vas a confrontar, porque tú tienes que saber para qué fuiste llamado. No importa que nadie esté contigo, me dicen, que tu familia no esté contigo. Mientras Él y nosotros estemos contigo, no hay problema. Habla la palabra tal y como está escrita, no le quites ni le pongas, no la alteres. Habla cosas como son. Digo, hermano, y me dice: Sabino, es tiempo de que vuelvas a la tierra. Yo quería decirle: llévame mejor para el cielo. Pero yo la tierra, hermano. Llegué mejor contigo al cielo. Ganas no me faltaron. Pero yo sabía, yo sé que tengo que respetar la voluntad de Dios. Y hermano, aquel ángel me dice: vamos, porque es hora que volvamos. Y me agarró y me dijo: acuérdate de dónde Él te rescató, que fuiste escogido desde el vientre del infierno para proclamar libertad a los cautivos y salvación a los perdidos. Y me agarra en mi mano derecha, hermano, y empezamos a salir de aquel lugar. Venía una velocidad inmensa, ahora veníamos ascendiendo. Después de haber descendido, veníamos ascendiendo para arriba. Y fuimos a salir, ya no a la habitación, fuimos a salir a un desierto grande, donde había un cráter enorme. Salimos en el cráter como fuese un abismo, un agujero negro oscuro en un desierto. Y allí salimos. Él me trae tomado de mi brazo, de mi mano, hermano. Y cuando salimos a la superficie, para arriba de aquel cráter, aquel personaje me suelta. Y yo desciendo para abajo y me voy. Pero alrededor de aquel cráter había, hermano, no sé si usted me entienda, bejuco, hierba,
rodeado como si fuese un pozo, hermano, muy antiguo, pero con vegetación, con ramas y bejucos guindando para abajo. Y cuando yo voy descendiendo, yo manoteo y quiero agarrarme de algo, sostenerme. Hermano, y voy descendiendo hasta cuando pude, hermano, eché mano de un bejuco y me agarré con toda mi fuerza y pude quedarme guindando, trabado en aquel bejuco. Y yo estoy ahí asombrado y yo miro al ángel y yo decía, ¿por qué me soltaste? Le gritaba, ayúdame por favor, ¿por qué me soltaste? El ángel está ya suspendido en el aire, mirándome, observándome solamente sin decir nada. Y él me está mirando como yo me estoy esforzando. Le digo, ayúdame por favor, sácame de aquí. Tú me dijiste que me ibas a sacar y que me ibas a devolver a la tierra. El ángel solamente me está observando. Y yo estoy ahí guindando, hermano, mirando para arriba. Yo lo que quería era salir. Recuerdo que de momento yo siento que donde yo estoy como que me meneo, como que me sacude algo. Y yo miro para arriba a ver si era el ángel. No. Pero se me ocurre mirar para abajo y miro que por el bejuco de donde yo estaba guindando venían 3 demonios horripilantes queriéndome alcanzar. Y cuando yo lo miro, hermano, imagínese usted, yo me desesperé y le gritaba al ángel, ayúdame por favor, ayúdame. Y yo empecé a avanzar como pude, hermano, a escalar por aquel bejuco. Pero yo me sentía agitado, cansado y sentía que no podía avanzar mucho. Y como pude, avancé, hermano, y esos demonios venían avanzando rápido para arriba. Y yo voy y ya sentía, hermano, que ya no podía, ya me faltaba poco para salir a la superficie. Cuando estoy allí y yo quiero salir a la superficie y siento que ya no puedo, que la fuerza se me va, y yo le grito, ayúdame por favor, ayúdame. Y el ángel no hacía nada, nada más me estaba mirando, ni me hablaba. Y hermanos, recuerdo que yo me molesté como humano y dije, está bien, no me ayudes, si no me quieres ayudar, no me ayudes. Y hermano, como pude, con las últimas, decimos nosotros, yo lo que pude salir de aquel lugar y me rodé nada más para un lado de aquel abismo, de aquel agujero. Me rodé y yo lloraba y yo decía, ¿por qué? Entre mí yo lloraba de impotencia y decía, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me soltó? Y recuerdo que en aquel momento una voz del cielo, no el ángel, una voz de arriba, la voz de un trueno audible con voz humana, un trueno, habló y dijo, Sabino, hijo mío, no tengas nada contra el ángel, porque yo le di la orden que te soltara. ¿Sabe por qué me dice? Sabino, porque tú has dicho muchas ocasiones cuando has tenido problemas, has dicho, Señor, me has dicho, ya no puedo. Mas hasta hoy tú has pronunciado eso, porque ya no vas a decir no puedo, porque mírate, tú decías que no podías y saliste. Y yo dije, Señor, perdóname. Y yo empecé a llorar ahí y hermano, y me dice, tienes que ser valiente. Miraste que sí puedes. Una cosa es que no te atrevas y que no quieres, otra cosa es que tú no puedes. Y yo dije, Señor, perdóname, ayúdame, dame fuerza. Y recuerdo que aquella voz no habló mucho, fue lo único que me dijo, no tengas nada contra el ángel porque yo di la orden. Y recuerdo que me dice, porque los ángeles solamente obedecen órdenes. Cuando me dice así y dejó de hablar, yo le pedí perdón al ángel y le dije, perdóname, porque yo no sé por qué nosotros los humanos somos así. Porque yo sentía algo aquí. Y hermano, y el ángel se bajó del aire donde estaba suspendido y vino a donde yo estoy y se hinca, porque era alto, altísimo, y se hinca donde yo estoy y me abraza y me cubre con sus alas y me dice, no te preocupes, porque yo entiendo. Cuando me dice así, me dice, ¿sabes una cosa, Sabino? Muchas veces te has sentido solo y has creído estar solo. Tú no sabes que yo siempre estoy contigo. Tú no me ves, tú no me sientes, pero yo siempre estoy contigo. Estoy guardándote. Yo te he librado de peligros que tú no tienes idea. Antes de tocarte a ti, tendrán que pasar por encima de mí. Cuando me dijo eso, yo me sorprendí y dije, wow, yo no lo sabía. Esa magnitud.
Y me alegré y lo abracé fuerte y le dije, por favor, perdóname, yo estoy contento, yo quisiera platicar contigo cuando me siento solo. Y me dice, nosotros escuchamos, nosotros vamos más allá de lo que usted piensa. Y yo dije, es cierto. Y el hermano me dice, vamos porque el tiempo se acaba. Y me agarró y me cargó en su brazo y empezamos a volar. Me traía cargado como un niño en su brazo. Y me vino a dejar hasta la habitación. Para ese entonces ya eran como las 5:30 de la mañana. Cuando viene ahí, hermano, y me para en la habitación, yo miro al hermano que estaba dormido, bien dormido todavía. Y yo miro mi cuerpo que está ahí en la cama. Yo me miro a mi otro yo, ahí está en la cama, y yo estoy acá parado mirando. Y yo estoy asombrado y yo decía, cuán grande es Dios. Y yo digo, ahora ¿cómo voy a entrar? Y él me dice, acuéstate. Y fui y me acosté, hermano, y cuando yo me acuesto, mi cuerpo pegó un salto. Y yo caí de rodillas en el piso, gritando a esa hora de la mañana, como loco. Gracias, Señor, gracias por la vida, gracias, perdóname, ayúdame, gracias. Mi hermano se asustó, mi hermano se despertó a esa hora y salió corriendo. Yo lloraba inconsolablemente. Yo no pude hablar, hermano. Mi hermano me preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes, hermano? Él se asustó y me decía, ¿qué te sucedió? Yo no pude hablar, lo único que hacía era llorar, como 1 hora y media, llorando. No podía hablar, no podía decir, lo único que hacía era llorar. Él esperó, se controló y me dice, hermano, y él oraba por mí, me ponía la mano, Señor, cúbrelo con tu sangre, guárdalo ayuda. Él no sabía qué es lo que me había pasado. Y como eso ya cuando amaneció, hermano, pasaron las horas y yo medio pude controlarme. Yo empecé a platicarle lo que yo había vivido. Le dije, hermano, tenemos que seguir para adelante. Venga lo que venga, pase lo que pase, tenemos que seguir para adelante. Esa experiencia, hermano, es la que Dios permitió en mi vida y que me ayudó para seguir para adelante, sirviéndole a Dios, sabiendo que vale la pena lo que suframos por causa de su nombre, de su palabra. Vale la pena, hermano. Esta experiencia muy pocas veces yo la he dado. Muchos hermanos nos las han pedido de diferentes países. Hermano, ¿por qué no la graba? Porque yo esta experiencia así a grandes rasgos específicamente no la hemos grabado. Pero parece que algunos aquí están grabando esta experiencia y les voy a pedir que lo compartan, porque hay muchos hermanos de otros países que quieren oírla. Yo sé que va a ser de bendición para muchos, que va a ser de bendición para muchas vidas, porque Dios cuando habla es con un propósito para bendecir. Hermanos y amigos, esa es la experiencia, esa es una experiencia que Dios me permitió con el infierno. Y hermano, fue solamente para que yo nunca me olvide, y usted tampoco, de quiénes somos nosotros y de quién es Dios. De que yo no soy nada ni nadie, solamente vaso en las manos del alfarero. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie en esta noche. Yo no sé si en esta noche nos acompañe alguien